Ha habido muchos personajes famosos en el mundo de los videojuegos, pero sin lugar a dudas, para mí, hay uno que guarda un lugar muy especial en mis recuerdos. Es muy difícil hablar de una sola cosa acerca del tema, así que hablaré de todo Rayman. Rayman es una saga de videojuegos creada por Ubisoft. El diseño del personaje corrió a cargo de Michel Ancel en 1995. El personaje se caracteriza principalmente por no tener brazos ni piernas, pero sí manos y pies. Aunque, en un principio, se planeaba que los tendría, pero rechazaron la idea al verse poco atractivo. Rayman 1 es un juego tradicional de plataformas en 2 dimensiones. El objetivo del juego es derrotar al malvado Mr. Dark, un oscuro hechicero que ha corrompido el universo, en un viaje a lo largo de 6 mundos fantásticos. Y eso es todo lo que tengo que decir de la primera entrega de Rayman. Lo jugué, pero hace poco más de un año al comprarlo en la tienda virtual del Nintendo 3DS. El juego es un plataformas en 2D básico con un poco de exploración, ya que los niveles no solo se exploran de izquierda a derecha, sino que, de vez en cuando, podemos encontrarnos en el nivel con caminos que nos obligan a regresar, pero más alto. Supongo que apreciaría más el juego si no fuera por 2 razones. La primera, el apartado técnico. En esa época puede que haya sido revolucionario, ya que es muy vistoso y los efectos de luz son muy buenos. Lamentablemente no ha envejecido bien, por lo que para alguien que no lo jugó en su día de lanzamiento podría parecerle feo el aspecto visual y de gameplay. Y la segunda, más importante y sobre todo, el punto de este video. Mi primer contacto con la franquicia fue con Rayman 2, El Gran Escape. Si tuviera que elegir una palabra para describir el juego sería... perfecto. Un juego de plataformas en 3D perfecto. Yo lo veo como un híbrido entre Crash y Mario. Sus niveles, en su mayoría son pasillos, pero no por eso te quitan la posibilidad de explorar los niveles. Y hablando de los niveles, todos son diferentes entre sí. Puedes fácilmente recordar cada uno de los niveles, lo cual no es difícil, ya que Rayman 2 no es un juego largo. De hecho, para estándares de plataformeros de la época, es un juego corto, y se hace aún más corto una vez que, como en mi caso, me sé el juego de memoria. Pero esa es parte de su magia. Es un juego simple pero que, combinado con su atmósfera, su música, su diseño de personajes y por sobre todo, su gameplay, hacen un juego muy sólido. Después de la gran recepción de Rayman, se empezó a planear en una secuela. En un principio se tenía contemplado que fuera una extensión de la primera parte, una aventura en 2D y a su vez vino acompañada de un montón de merchandising, desde juguetes para McDonald's hasta la planeación de una serie animada. Planeada para tener 14 episodios en su primera temporada, la pobre recepción de la serie obligó a que solo se produjeran 4 capítulos. Curiosamente, a pesar de esto, se doblaron los únicos 4 capítulos en inglés. La historia nos cuenta el cómo un malvado dueño de circo llamado Rigatoni está capturando a las criaturas del claro de los sueños para su circo. Rayman, junto a Lack-Mack, una especie de conejo de poca inteligencia pero de gran fuerza. Bettina, una adolescente de apariencia humana. Algo raro siendo que en el universo de Rayman, los humanos como tales no existen. Además, ella cuida de Flips, una pequeña hada de forma muy fraternal. Y por último, Cookie, un perro paranoico hábil en la reparación y construcción de objetos. A su vez, el villano principal, Rigatoni, tiene como secuaz a Barbaguda, el antagonista principal de Rayman 2. Y eso se debe a que la producción de la serie se basó en las primeras ideas que se tenían sobre el desarrollo del videojuego. Es por eso que no vemos a Lee el hada. Pero curiosamente, el modelo de Bettina recuerda mucho a Lee, y a su vez, antes de que Lee estuviera establecida como un personaje principal, Betilla, el hada del primer juego, era quien tomaría su rol. Incluso hay una imagen beta de ella encerrada en las jaulas de la nave prisión. Y sí, como ya habrán notado, el circo ambulante de Rigatoni se cambió por la nave prisión. El personaje fue eliminado y sustituido por Barbaguda. Pero pasando ya de lleno a Rayman 2,
El juego cuenta la historia de cómo el Claro de los Sueños ha sido invadido por la banda robots pirata liderada por Barbaguda. Al inicio del juego se nos explica que el corazón del mundo se ha roto por la intrusión de los piratas de Barbaguda. Inmediatamente vemos cómo nuestro protagonista ya ha sido apresado y encarcelado junto con su amigo Globox. Pero cuando este comienza a perder las esperanzas, Globox le menciona a Rayman que Lee el Hada le ha dado un loom de plata para devolverle a Rayman algo de sus poderes, y de esta forma inicia la fuga de Rayman y Globox de la nave pirata. Después de rescatar a Lee, esta le menciona que el único que puede derrotar a los piratas es Polocus, el creador del mundo. Lamentablemente ha estado dormido durante miles de años, y la única forma de traerlo de vuelta y que éste recupere sus poderes es encontrando 4 máscaras mágicas. El juego en su momento me sorprendió por 2 cosas. La primera es que el juego está completamente en español. En la versión de PlayStation incluso tiene doblaje. ¿Rayman? Globox, amigo mío. ¿Estás bien, Rayman? No, me siento débil y me he quedado sin poderes. ¿Sabes, Globox? Me temo que este es el fin. Aún no es el fin. Globox va a darte un regalo de Lee. ¿De Lee el Hada? ¡Un loom de plata! Es increíble, siento cómo su energía penetra en mí. Vuelvo a ser capaz de disparar mi puño. Globox, estamos salvados. ¡Hurra! ¡Bien! Yo sé que el doblaje es algo cutre y además es castellano, pero en esa época era muy raro encontrar un juego con esas características en Latinoamérica, por lo que pude meterme de lleno en la historia. Era algo que nunca había experimentado. Si bien los juegos de la época no contaban grandes historias, o al menos los plataformeros, Rayman 2 sí que la tenía, y recuerdo sentir la presión de la situación ya que al principio del juego ya había sido apresado. Los piratas podían hacerlo de nuevo, y de hecho Globox, una vez que se realizó la fuga, volvió a ser capturado, por lo que la tensión estaba en todo momento. Además de un gameplay muy pulido y una buena historia, debo decir que lo que más me atrajo del juego es su atmósfera. Ese estilo celta le cae de maravilla al juego, te hace sentir que realmente estás en un mundo de fantasía, y nombres como el Claro de los Sueños, el Pantano del Despertar o el Techo del Mundo representan a la perfección lo que el juego quiere transmitirte. Después de la cálida aceptación de Rayman 2, pasaron algunos años para ver una secuela, y el resultado fue Rayman 3, Hoodlum Havoc. El juego seguía el esquema de controles del Rayman anterior, así como su presentación en 3 dimensiones, pero con una historia muchísimo más pobre y sin ese sentimiento épico que emanaba del juego anterior. La historia nos cuenta que André, un Loom rojo, se convierte en un Loom oscuro, y que planea destruir el corazón del mundo para convertir a los Looms en Hoodlums. Pero al intentar hacerlo, algo sale mal, y André termina en el estómago de Globox por error. El juego no es que sea malo, pero es una extensión de Rayman 2 pero descafeinada, ya que todos los niveles se parecen entre sí y hay poca variedad, mientras que en el juego anterior, en un nivel podrías estar rescatando una ballena y cruzar en el fondo marino gracias a sus burbujas, mientras eras perseguido por pirañas que deseaban esas burbujas, y en otro podrías estar montado en un cohete con patas cruzando cuanto obstáculo se te presentara. Y eso es lo que no tiene Rayman 3. Es un juego algo largo pero muy repetitivo, además de que se le intentó agregar un humor algo bobo, que no estaba presente en el juego original ni en la secuela, por lo que descuadra totalmente con la atmósfera celta que se había logrado en el juego anterior. En el E3 del año 2006, se lanzó un tráiler de lo que sería Rayman 4 para Wii. En este tráiler podemos ver cómo los Rabbids se apoderan del Claro de los Sueños y es deber de Rayman detener la invasión. A pesar de volver a utilizar el humor tonto que contrastaba con la atmósfera de la entrega anterior, la nueva amenaza y lo poco de los escenarios que se mostraron en los trailers
De alguna forma, lograron combinar el humor presentado en Hoodlum Havoc y la seriedad de Rayman 2, haciéndolo un título muy esperado por los fans. Además, el hecho de aprovechar los controles de movimiento para controlar los puños de Rayman lo hacían sumamente atractivo, pero poco a poco el juego fue cambiando su curso hacia un party game, cosa que no agradó para nada a Ansel, por lo que decidió dejar el proyecto. Lamentablemente, los nuevos personajes fueron del agrado de los jugadores, por lo que se lanzaron secuelas anuales de los Rabbids hasta llegar a un punto donde se decidió que los conejos serían un spin-off de Rayman, y este no aparecería más en los juegos. Y así duró durante muchos años, entrega tras entrega de los conejos rabiosos y ni una señal de Rayman. Ocasionalmente se hacían remakes de Rayman 1 y 2 para las consolas portátiles de Nintendo, pero ningún rastro de una secuela digna del héroe del Claro de los Sueños. Hasta que en 2010 se nos mostraría un tráiler de un nuevo juego de Rayman, llamado Rayman Origins. En un principio se tenía contemplado que el juego nos contara el cómo un joven e inmaduro Rayman, después de ser creado por Betty el Hada, se embarcaría en una aventura y conforme fuera avanzando iría madurando hasta convertirse en el héroe que todos conocemos. La idea se desechó con el pasar del desarrollo, pero el título no cambió, ya que este nuevo juego se enfocaría más en contar un nuevo origen para los personajes, por lo que esta nueva entrega de Rayman no es una precuela, sino más bien un reboot de la saga entera. Es por eso que Betilla tiene un aspecto diferente, así como también Polocus, el creador del mundo. El juego es un plataformas en 2D, y debo decir, como fan de los plataformeros, el resultado es simplemente brillante. El juego no cuenta con un sistema de vidas, por lo que puedes perder en una misma escena tantas veces sea necesario, hasta que por fin logres superar los niveles que están divididos en secciones, los cuales son como pequeños puzzles disfrazados en niveles de plataforma, contando con saltos milimétricos, escenas en donde la pantalla tiene autodesplazamiento, secciones donde el juego pasa a ser un shooter, entre muchas cosas más. Así como un nuevo sistema de ranqueo al final de los niveles, donde se te pide un número de looms para poder obtener una medalla de oro al final. Con el pasar de los niveles, estos se comienzan a hacer cada vez más demenciales, y para alguien como yo, que ama los plataformeros, es muy grato encontrar uno que exprima toda la experiencia que esta clase de juegos me ha dado, haciendo mención especial a su último nivel secreto, un nivel que exige tanto reflejos como memoria por parte del jugador, y un solo error puede costarte el tener que empezar el nivel nuevamente sin misericordia. Además, el título introduce el modo cooperativo, tal y como se vio en New Super Mario Bros., pero a diferencia de este, la buena recepción de controles y el arte que goza el título lo hace muchísimo más recomendable que el juego del plataformero. Por otro lado, la música es un aspecto que sobresale por mucho en el juego, haciendo melodías inolvidables y que en más de una ocasión te encontrarás inconscientemente tarareándolas después de una buena sesión de juego. Finalmente, en 2013 se lanzó el último juego de la saga, Rayman Legends, un juego que bebe mucho de su predecesor. Demasiado diría yo, ya que prácticamente es una extensión de Rayman Origins, pero con niveles un tanto más fáciles. Las únicas novedades a destacar serían la inclusión de un nuevo personaje femenino llamado Bárbara, que recuerda mucho a Betilla, y por otra parte la inclusión de niveles musicales, donde el ritmo encaja a la perfección con cada salto que damos o con los enemigos que eliminamos, haciéndolo tanto un deleite visual como artístico.
En sí el juego pule todo lo visto en Rayman Origins, tanto los gráficos como el gameplay, pero fuera de ahí es como si volvieras a jugar Rayman Origins por segunda vez. Un juego que, a pesar de no ser malo, el hecho de que sea tan parecido a su predecesor le resta muchos puntos. Y, peor aún, el que sea más fácil de terminar que su hermano menor hace que uno se siente estafado después de terminar el juego. A pesar de que extraño muchísimo la atmósfera celta que introdujo Rayman 2, así como la historia épica que trajo consigo, lo logrado en Origins es muy grato. El nuevo comportamiento rebelde y alocado de los personajes, la verdad es que le sienta muy bien. En retrospectiva, tal vez esa era la intención de Ansel desde un principio.